La mayoría de la gente ha olvidado que en lo más profundo del dial de la radio, enterrada entre estática y frecuencias muertas, existe una señal que nunca figura en ninguna guía. Una estación sin nombre, sin comerciales, sin música. Solo una voz. Aparece exactamente a las 3:33 de la madrugada, como si el tiempo mismo le abriera una grieta a su transmisión. Nadie sabe de dónde proviene la antena ni quién está detrás del micrófono. Lo que sí saben quienes la han escuchado, y aún viven para contarlo, es que la voz no narra noticias, ni cuentos, ni confesiones, sino tu propia vida. No como la recuerdas, sino como un eco retorcido, deformado. Cada momento feliz se convierte en tragedia, cada secreto oculto es expuesto como si alguien hubiera estado a tu lado siempre, observando. La narración avanza con un ritmo hipnótico, cada palabra acompañada de un zumbido eléctrico que eriza la piel. Y entonces llega lo inevitable. Justo antes de que el reloj marque las 3:34, el locutor hace una pausa. El silencio se prolonga como una respiración contenida. Luego, con una voz más grave, más cercana, casi pegada a tu oído, pronuncia tu nombre. Nadie recuerda haber escuchado nunca su rostro, pero todos coinciden en que, cuando lo hace, algo cambia en la habitación. El aire se enfría. Las sombras se mueven. Y, para algunos, ese susurro fue lo último que escucharon antes de desaparecer. Álvaro, un joven periodista de radio en decadencia, pasaba sus noches de insomnio buscando señales olvidadas en su viejo receptor. Desde niño había escuchado rumores de la frecuencia de los condenados, pero siempre lo tomó como leyenda urbana. Una madrugada, mientras giraba el dial, la estática se interrumpió de golpe. Un silencio profundo invadió la habitación, seguido de una voz metálica, vibrante, que lo paralizó. La infancia de Álvaro nunca fue como él cree. El corazón le dio un vuelco. La voz comenzó a narrar su vida, desde su primer recuerdo en la escuela hasta secretos que jamás había confesado. Pero todo estaba narrado como una tragedia, con un tono de inevitable fatalidad. La transmisión terminó con una pausa aterradora, y la voz susurró: Álvaro. El reloj digital en su velador marcaba 3:33. Las noches siguientes, Álvaro regresó a la frecuencia. Cada transmisión parecía saber más de él, como si alguien hubiese excavado en sus memorias más íntimas. Había detalles imposibles de conocer, los pensamientos oscuros que alguna vez tuvo, las culpas que jamás compartió. Lo que más lo perturbaba era que cada relato terminaba anticipando una tragedia cercana, un accidente, una enfermedad, una traición. Y al día siguiente, invariablemente, ocurría. Su vecino murió de un infarto, tal como lo describió la voz. Su jefe renunció al ser descubierto en un escándalo, justo como lo anunció la narración. Álvaro empezó a sentir que no escuchaba un programa, sino un guión que escribía el futuro. Obsesionado, investigó los archivos de telecomunicaciones. No había registro de ninguna emisora transmitiendo a esa hora en esa frecuencia. Ninguna torre activa, ninguna señal autorizada. Entrevistó a personas en foros oscuros que afirmaban haber escuchado al locutor de las 3:33. Todos coincidían en lo mismo, la voz había demasiado, la narración terminaba en su nombre, y después, algo los perseguía. Algunos dejaron de contestar mensajes. Otros murieron misteriosamente. Álvaro no podía dejarlo ir. Empezó a grabar las transmisiones. Pero al reproducirlas en la mañana, solo quedaba estática. Como si la voz existiera solo de noche. Como si lo persiguiera a él, y solo a él. Una noche, la transmisión cambió. La voz no relataba su pasado, ni el presente. Empezó a narrar lo que él estaba haciendo en ese preciso instante. Álvaro está sentado en su habitación, los dedos temblorosos sobre el receptor. El sudor recorre su frente. Su respiración se acelera. Él sabe que no debería seguir escuchando, pero no puede detenerse. El periodista sintió que algo lo observaba. El reflejo en el vidrio de la ventana parecía moverse con independencia. El aire estaba denso, cargado de electricidad. El locutor, con una calma antinatural, agregó: Álvaro intenta recordar mi rostro, pero no puede. Porque mi rostro
es el suyo. El espejo del cuarto se resquebrajó con un crujido. Esa noche no terminó como las otras. La narración no se detuvo. Álvaro escuchaba cómo la voz describía su desesperación, sus pensamientos, su miedo. Cada palabra coincidía con lo que vivía al instante. Ahora Álvaro mira alrededor, buscando una salida. Pero ya no hay. Ya es demasiado tarde. Porque él ya no es oyente, es el locutor. El reloj cambió, 3:33. El micrófono de su grabadora se encendió solo. Frente a él, en el vidrio de la ventana, ya no estaba su reflejo, sino una silueta oscura, con la boca abierta, narrando cada respiración. Álvaro gritó, pero su voz salió por el altavoz de la radio, metálica, distorsionada, atrapada. En la ciudad, alguien que no podía dormir giró el dial y escuchó una frecuencia extraña. Una voz comenzó a hablar, con tono hipnótico. La infancia de Daniel nunca fue como él cree. Nadie recuerda jamás haber visto al locutor. Pero todos saben que la transmisión vuelve cada noche. Y siempre, siempre, termina con tu nombre.